Bendiciones, Dios te bendiga. Nuevamente estamos por aquí porque nuestro Padre Celestial nos da el privilegio de encontrarnos y porque Él ha puesto en mi corazón una enseñanza maravillosa, un mensaje que por la cual va direccionado a tu vida, y para eso necesito que abras tu corazón para que lo recibas. No nada más para que lo guardes, sino también para que lo pongas en práctica. Y ante todo que sea el Espíritu Santo ayudándome a poder transmitir esta palabra con sabiduría, inteligencia y desenvolvimiento. Ante todo que sea Él una vez más poniendo las palabras indicadas en mis labios para que se hable conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema del día de hoy es el siguiente: cuando cargas la gracia de Dios. Cuando cargas la gracia de Dios. Y hoy quiero hablar de la gracia de Dios porque realmente lamentándolo mucho, hay personas que no cargan la gracia de Dios, no cuentan con esa gracia, porque no lo aceptan como padre, porque no aceptan lo que es la ayuda de Dios, porque no aceptan lo que es caminar bajo la voluntad de Dios. Una de las cosas que tú debes de saber, que todo hijo de Dios siempre tiene como bendición, es la gracia de Dios. Cuando nosotros nos sujetamos a nuestro Padre Celestial y caminamos en obediencia, en temor y en reverencia ante Él, nosotros vamos a contar con una bendición que literalmente muchas personas que están en el mundo no van a tener, y es la gracia. Cuando tú tienes la gracia de Dios en tu vida, mira, tú no podrás tener dinero, tú no podrás tener millones, casas, no podrás tener todo, pero tendrás todo al mismo tiempo, porque tendrá la gracia de Dios, es tener el favor de Dios en tu vida, a donde quiera que estás, a donde quiera que vayas y a donde quiera que te encuentres. ¿Qué es la gracia de Dios? El favor de Dios en tu vida. Y estoy meditando y estoy viendo varias personas que realmente cargaron o que nos demuestran lo que es la gracia de Dios. Pero ante todo, dice la palabra en Hebreos capítulo 4, verso 16, dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me encanta porque primero lo que dice la palabra es: acerquémonos pues confiadamente. Cuando nosotros nos acercamos confiadamente ante su presencia y dejamos que Él nos dirija y que sea Él el que conduzca nuestras vidas y que sea Él el que maneje nuestras vidas, y que ahora no es nuestra voluntad sino la voluntad de Dios, nosotros vamos a recibir herencia. Y no es herencia como muchas veces nos imaginamos, de dinero nada más, sino herencia de favores, de gracia, de misericordia, de que muchas personas no podrán tener, pero tú y yo sí podemos tener, porque lo aceptamos en nuestra vida y porque nos acercamos confiadamente, porque tenemos la confianza que tenemos a un Padre, que tenemos a un amigo y que Él dirige nuestras vidas desde ahora en adelante. Entonces, una de las cosas que estaba leyendo aquí: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al trono celestial, al trono de la gracia, a donde está dirigido ese Dios, ese Padre Celestial que muchos no ven, pero muchos creemos que está y que existe. Después dice: ¿para alcanzar qué? Para alcanzar misericordia. La misericordia es el perdón que recibimos de nuestros padres a diario, aún siendo tan pecadores y aún siendo tan inmundos. Él con su misericordia nos perdona, se olvida de nuestros pecados. Cuando nos arrepentimos, tenemos un corazón arrepentido genuinamente delante de Él, y su misericordia nos alcanza, nos arropa, nos cuida, nos protege y se nos revela y se nos manifiesta. Y dice: y hallar gracia para el oportuno socorro. Hallar gracia para el oportuno socorro. Que nosotros no podamos tener dinero, pero al mismo tiempo podamos comprar sin dinero. Que nosotros muchas veces no podamos alcanzar cosas imposibles, pero lo alcanzamos por la bendita gracia de Él. Tener la gracia de Dios en tu vida es tener el favor, de Dios en tu vida. Es literalmente que todo, a pesar de lo difícil que puede estar,
para nosotros no es imposible porque tenemos el favor de Dios y la gracia de Dios a nuestro favor. Y en medio que muchas personas no pudieron, nosotros sí podemos. En medio de la imposibilidad del diagnóstico de cualquier persona, el diagnóstico tuyo cambia porque cargas la gracia, porque el favor de Dios te alcanzó, porque la misericordia la cargas. Eso es maravilloso. Y estaba leyendo cómo realmente una persona dejó de renunciar de su nación, de su tierra, de su genética. Ella en ese momento dice, ¿sabes qué? Yo necesito desprenderme de mi nación y de mi tierra para poder recibir lo que carga Noemí. Y es cuando tú ves que Ruth, ella decide por el Dios de Noemí. Cuando ella renuncia a toda su vida, a dejar su tierra, a dejarlo todo, ella recibe inmediatamente la misericordia, la gracia del Dios de Noemí, porque ella cree en el Dios de Noemí. Y cuando tú ves que realmente esta mujer era extranjera, llega a una tierra que no era de ella, vemos que esta mujer realmente de la nada, perdón, renuncia a la tierra de Moab. Recordemos que esa tierra era idólatra, una tierra pagana, una tierra que no adoraban a Dios, una tierra que no tenía un corazón rendido ante la presencia de nuestro Dios. Entonces ella renuncia a todo eso para agarrar al Dios de Noemí. Entonces ella se está acercando, lo que dice Hebreo, ella se acerca en ese momento a la presencia de Dios. Ella se acerca en ese momento para brindarle su corazón, para que Dios la guíe. Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ella se acercó en ese momento confiada de creer que el Dios de Noemí iba a ser el Dios de ella. Inmediatamente la misericordia y la gracia de esta mujer abunda sobre ella. Y cuando tú ves que ella es una mujer extranjera, para los que han viajado y los que han sido extranjeros, literalmente saben lo que es ser extranjero. Ser extranjero no es nada fácil, porque tú sueltas una vida en tu país para comenzar otra vida en otro lugar, y cuando tú agarras una maletica y ahí está todo tu destino por momento. Entonces cuando eso fue lo que hizo Ruth, ella agarró una maleta, agarró a su suegra y se fue y renunció a todo para comenzar todo con Dios prácticamente. Y cuando vemos aquí que ella llega en una tierra, que es una tierra que literalmente ella no sabía cómo era la tradición, ella no sabía, me imagino, cómo serían las cosas en ese lugar, cómo serían los turnos para trabajar, cómo iba a conseguir trabajo, o sea, no sabemos nada en ese momento, cómo pensaría en ese momento Ruth, pero aparentemente no se le hizo difícil, porque ella renunció rápido a esa tierra para agarrar la tierra de bendición, la tierra de prosperidad, la tierra que Dios realmente estaba conduciendo en aquel entonces. Cuando tú ves en ese momento que ella llega, ella busca trabajo, ella busca empleo, y ella cae en las tierras de Booz. Dice la palabra y nos enseña que era un hombre que era de la parentela del esposo de este hombre llamado Abimelech, el esposo de Noemí. Entonces vemos que Dios todo lo acomoda para darle la gracia y para abrirle las puertas a esta mujer en su vida y en la nueva oportunidad que Dios le estaba dando. Wow, esto está poderoso. Dice la palabra de Dios en el verso 8 del capítulo 2. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otros campos, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sigues y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a la vasija y bebe del agua que sacan los criados. Y ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozca, siendo yo extranjera? Vemos aquí que él atiende con un honor, con una honra. Esta mujer era extranjera. Ojalá muchos
de otros países, sin nombrar países, porque yo, por ejemplo, estoy agradecida en muchos países que realmente llegué y pude ver en aquel momento personas buenas, pero así habían también personas muy malas en otros países, como aquí también en Venezuela, hay personas buenas y personas malas, pero que nosotros podamos entender esto en nuestro país, cómo atender a un extranjero, pero también cómo estas personas puedan aprender lo que es atender a un extranjero. En aquel entonces, cuando yo estaba fuera del país, yo recuerdo que había mucha xenofobia contra los venezolanos. Entonces, cuando tú ves esto, vos aparentemente amó a esta mujer, la honró a pesar de que esta persona era extranjera, no era de su país, le da el servicio de que trabaje en su empresa, en lo que era de él, pero confía de que esta mujer iba a ser lo suficiente responsable. Cuando tú ves esto, que ella dice, ¿cómo he hallado gracia delante de tus ojos si yo soy extranjera? O sea, ya no se explicaba que ella, el dueño de aquel lugar, le esté diciendo, yo quiero que me trabaje aquí, no quiero que vayas a espiar a otra tierra, no quiero que te muevas, no quiero que le trabajes a otro, yo quiero que tú me trabajes a mí. O sea, vemos el interés de él no como mujer, sino como un buen hombre que tenía un buen corazón y que realmente la gracia, quien se la estaba poniendo en el corazón, en ese momento de voz era Dios para que atendiera muy bien a esta mujer que se había dado el honor de soltar la tierra de Moab y a sus dioses para creer en el Dios de Noemí. Cuando tú ves esto, tú dices, wow, esto está poderosísimo, porque cuando tú te decides entregarle tu corazón a Dios y que Él sea el que dirija tu vida, el que te conduzca a tu vida, literalmente las puertas de bendición inmediatamente estarán abiertas para ti. Y donde muchos no llegan, tú llegarás. Y donde muchos no aceptan, a ti te aceptarán. Donde muchos no le aplauden, a ti te aplaudirán. Donde muchos realmente no lo quieren, a ti te quererán. ¿Por qué? Porque vimos que realmente la gracia de Dios en nuestras vidas es el favor. Donde muchas personas no pudieron comprar, tú comprarás. Donde muchas personas realmente no pudieron ver puertas abiertas, a ti se te abrirán. ¿Por qué? Porque cargarás y cargas la gracia de Dios en tu vida. Vos en ese momento le dices, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú vayas a otra tierra a cegar. Yo no quiero que tú le trabajes a otras personas. Quédate conmigo, hija mía. Trabaja en mi tierra. Y de lo que yo le doy a mis criadas y a mis criados, tú también vas a recibir. Toma agua, toma esto. O sea, vemos el favor de Dios sobre la vida de Ruth. Porque primero fue una mujer que renunció a las cosas paganas, a su tierra y a esos lugares que realmente no eran agradables porque no amaban a Dios, y ella decidió acercarse al trono de la gracia. Cuando tú te acercas a su presencia y decides agarrarlo a Él, verás cómo Dios te pondrá en gracia. Qué hermoso es que nosotros podamos caminar con esta gracia. Que muchos dicen, no metas currículo porque ahí no están aceptando. Y tú metes currículo y te llaman. No compres ahí porque realmente ahí todo está caro. Ahí todo es esto, aquí todo lo otro. Y ahí realmente, donde realmente Dios te pone a favor para que a lo mejor muchas veces te fíen y te ayuden. Mira, el favor de Dios es tan grande en nuestras vidas. El favor de Dios es tan grande en nuestra vida que hay veces que hay personas que no entienden lo que es tener a Dios en su vida. Que no se trata de la falda, del vestido, de la ropa, del tener la Biblia. Se trata de lo maravilloso, de lo que recibimos, de las bendiciones de Él en nuestras vidas. Cuando tú ves esto, y respondiendo a vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová, dice, recompense tu obra y te remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuya las has venido a refugiarte. Vemos aquí que Él le dice, Jehová recompense lo que tú soltaste para agarrar lo que realmente no sabías ni para dónde ibas. Aquí nos damos cuenta
que nunca vamos a perder el tiempo cuando nosotros renunciamos a cosas por agarrar ese Dios maravilloso y el camino que Dios nos está guiando. Cuando nosotros agarramos las bendiciones, la voluntad, lo que Dios desea en nuestras vidas, para renunciar a lo que realmente Moab, podemos decir, es representación de idolatría, representación de pecado, representación de muchas cosas, porque realmente era una tierra que no adoraban a Dios. No, los moabitas no querían a Dios. O sea, ellos realmente ella realmente nos demuestra a nosotros que ella renuncia al pecado para agarrar a ese Dios y agarrar la vida del Dios de Noemí y la tierra que Dios tenía en ese momento, prosperando y bendiciendo. Yo quiero hacerte entender algo. Cuando tú renuncias a tu voluntad para agarrar la voluntad de Dios, créeme que la gracia de Dios siempre te va a alcanzar, siempre te va a respaldar, y la justicia de Él siempre llegará a tu vida. Otra persona que me quedé impresionada, y es Esther, uno de los libros más hermosos y que realmente me llama mucho la atención, porque me llama mucho la atención por muchas cosas. Y Esther es una mujer que realmente nos demuestra a nosotros en la Biblia que sí se puede, y que sí se puede salir de la nada para lo mucho, de ser huérfana, de no tener nada, de vivir arrimada en una casa de su tío, de no tener nada en la vida, para ser una reina y una mujer que se levantó a sacar de esclavitud y del peligro y de la muerte a su nación, a su generación. Eso es Esther. Y ella nos dará a nosotros a través de la Biblia siempre la fuerza y la valentía de que vale la pena siempre dar lo mejor y de esforzarnos para nosotros salir de abajo. Porque sí se puede salir de abajo. Era una mujer huérfana, una mujer que realmente no se crió con mamá y con papá, pero tuvo un tío valioso, un tío maravilloso que Dios le puso en su vida, y que realmente le enseñó muchas cosas que Esther necesitaba, y la cubrió y la protegió, porque siempre cuando tú, por ejemplo, los que no se han criado con mamá y con papá, Dios siempre te pondrá a alguien que te cuide y te proteja, o siempre puso algo en ti, alguien en tu infancia. Por ejemplo, en mi caso, siempre hubieron personas que Dios puso en mi vida para que me ayudaran, para que me dieran el estudio, para que me aportaran, porque realmente, como no tuve mi mamá y mi papá, pero tuve unos abuelos, pero tuve unas tías, siempre tuve a alguien que me echara la mano, porque era parte de lo que Dios venía haciendo conmigo. Entonces sí podemos creer que salimos de la nada para ponernos Dios en lo mucho. Y cuando tú ves a Esther, es un libro de que nos enseña realmente lo que es la gracia de Dios, porque ella, quien la lleva a ese lugar y quien la hace que todo lo que el cambio tan radical que esta mujer recibe era por el propósito que cargaba, pero porque cargaba la gracia de Dios. Y entre todas las doncellas y entre todas aquellas reinas, quien llama la atención ante el rey es Esther. Eran muchos, y dicen que las otras también eran lindas, hermosas, radiantes, pero Esther fue la que tocó el corazón del rey. Y yo quiero que tú entiendas que cuando tú cargas la gracia de Dios, podrán haber miles, podrán haber muchas cosas, pero tú eres la que vas a resaltar, tú eres el que vas a brillar, tú eres el que dicen, pero ella tiene algo, pero él tiene algo. Por ejemplo, estás buscando trabajo, llevas currículo y todos pueden tener más profesión que tú. Y todos pueden saber más de lo que realmente supuestamente te exige el trabajo. Pero dicen, pero esta persona, cuando ven el currículo, cuando ven la foto, y quizás el tuyo no es tan largo como los de los otros, dicen, pero esta persona, aquí hay algo, vamos a llamarlo. Vamos a comunicarnos con esta persona. Y así es la gracia de Dios. No, pero sabes que estás necesitando algo en una fundación, necesitas algo de urgencia, necesitas una imposibilidad, la posibilidad de parte de Dios, que Dios te abra la puerta, y tú dices, wow, pero Dios mío, ¿cómo es que va a suceder? ¿Cómo es que va a pasar? Y de repente la persona llega y dice, yo te quiero vender la casa a ti. Sí, yo he escuchado eso. Yo escuché la otra vez
a una muchacha en una cola que yo estaba sacando, renovando mi cédula. Y yo recuerdo que ella me dijo, mira, cuando yo le oraba a Dios, yo decía, yo quiero esa casa, yo quiero esa casa, yo quiero esa casa. Y yo oraba, y decía, Dios mío, el día que esa gente se vaya, yo quiero que esa casa me la vendan a mí. Y ella dice que la casa era de 3 pisos, bellísima. Y ella dice, pero es imposible porque yo vivo alquilada, no tengo plata. O sea, ella dice que en esos tiempos estaba viviendo unos momentos difíciles. Y la chica no era cristiana, me estaba echando un testimonio por fe que ella le pedía eso a Dios. Y ella me dice, chica, tú no me vas a creer. Todos los días que yo pasaba por ese lugar, yo decía, cuando esta señora vaya a vender, que me la venda a mí, que me la venda a mí, Y la señora ni siquiera había pensado de irse, sino que ella se había enamorado de la casa. Y ella dice que llegó el tiempo y el año que ella, bueno, se le había olvidado ya de tanto pedirle la casa a Dios. Y dice la muchacha que cuando en ese momento pusieron el aviso, ella se queda sorprendida porque ella no tenía plata. Y ella le dice en ese momento, va y ve la casa y le dice a la señora, a mí me gustaría que usted me vendiera esta casa y esto y lo otro. Y la señora le dijo, yo quiero que tú te quedes con mi casa. Yo quiero vendértela a ti. Y tú sabes qué pasó, le dio la casa pagándosela por cuota. Y era una casa que ella dice que era algo que para ella era imposible. O sea, ella decía que la señora decía, tú te vas a quedar con esta casa, yo te la voy a vender. Y literalmente ella me dice, mi casa yo la recibí, fue así. Y hoy tengo mi casa de 3 pisos, es una casa hermosa y esto, lo otro. Y yo vivía, ¿cómo se llama? Alquilada, esto, lo otro. ¿Y qué te quiero hacer entender? Esta persona era colombiana. Ella era de Colombia. Y ella cuando en los tiempos de la crisis aquí en Venezuela más fuerte, ella nunca se fue, ella siempre se quedó. Y ella me dice, yo me comí esos momentos difíciles aquí. Y yo me di cuenta lo que ella cargaba era la gracia de Dios en su vida. ¿Sabes cuántos cristianos no creen en lo que portan, en lo que cargan de parte de Dios porque no tienen fe? Y una persona que simplemente cree en Dios nada más y que siempre le pide a Dios a través de sus oraciones, pero no les sirve porque en la totalidad no es cristiana, pueden recibir más que uno que sí está dentro de la iglesia porque no creen en lo que porta, porque Dios es pobre, Dios no es pobre. Dios no es pobre. Entonces vemos aquí la gracia de Dios sobre Esther, una mujer extranjera, una mujer que fue literalmente removida en un momento difícil, la sacaron para llevársela al rey y vemos que la preparan, la capacitan. Esa es una de las partes que deberíamos de aprender, que todo obra para bien. A veces nosotros vemos las cosas como que difícil, pero realmente no son difíciles. Son cosas que necesitamos experimentar para ver el favor de Dios en nuestra vida. Si Esther en ese momento se hubiese puesto, ay, ¿por qué me escogieron? ¿Por qué me agarraron? ¿Por qué me llevaron a mí para esta tierra? ¿Por qué a mí? Era lo mejor que le podía pasar porque iba a recibir en ese momento su posición y era en ese lugar. Dice Esther invita al rey Esther invita al rey Amán y a un banquete. Aconteció que al tercer día se vistió Esther sus vestidos real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. ¿Tú sabes lo que estaba haciendo esta mujer? Ella estaba peligrando su vida. ¿Sabes por qué? Porque ella no se podía acercar hacia el rey en un tiempo que no era oportuno. Ellas tenían la oportunidad de acercarse en el tiempo, como decir del horario, vamos a decir para que me lo entiendas a lo criollo. Ellas tenían que esperar para acercarse al rey. Ella no podía hacer eso, porque ella podría ser muerta en ese momento, porque nadie se podía acercar al rey de esa manera. Pero la gracia es tan grande y el favor de Dios sobre nuestra vida que ni eso le paró el rey, dice la palabra. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, eso no se podía hacer en aquellos tiempos por la ley. Y dice, y ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro y le dijo, dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Tú sabes lo que esta mujer está recibiendo en ese momento. Ella podría en ese momento ser muerta porque ella no tenía que hacer eso, pero ella tuvo que hacerlo porque su nación, su generación
todo el pueblo de Israel estaba en peligro y la única forma de ella poder hacerle entender lo que estaba pasando al rey era de esa forma. Pero aún así, la mujer cargaba tanto la gracia de Dios que el rey en ese momento, cuando la ve, lo que queda es en bobo y dice, ¿sabes qué? ¿Qué quieres? Te voy a dar esto, te doy le empieza a ofrecer. Eso es la gracia de Dios. Gente que te dice, mira, toma, esto te lo da Dios, toma, Dios te da esto. Y tú dices, pero yo no merezco esto. Eso es lo más hermoso. Gente que te honra, gente que te empieza a ayudar y tú dices, Dios mío, pero ¿qué es eso? La gracia, el favor de Dios en tu vida. Tú sabes cuántas veces cuando estuve enferma, yo me metí en un hospital y yo veía la gracia de Dios en doctores, en enfermeras, cómo me atendían a mí mientras que atendían tan mal a otros. Mira, un día me llevaron para un hospital y ese hospital las enfermeras que va. Y a mí en un momento el doctor, todos me atendieron muy bien. Cuando me fueron a operar yo me quedé sorprendida porque el quirófano estaba requete movido en ese momento mirándome a mí porque yo era la que iban a operar en ese momento. Me sacaron de arriba corriendo para guardarme el cupo porque afuera había muchísimas personas haciendo cola y esperando para que los operaran. Pero como yo cargaba la gracia y Dios me había dado la llave de esa bendición, literalmente me atendieron, me abrieron las puertas, todos los enfermeros, todos estaban agilizados para que me operaran a mí rápido, porque me estaban guardando el tiempo a mí. Eso es el favor y la gracia de Dios, que mientras muchos no han podido, tú sí podrás. Que mientras muchos no han comprado, tú sí comprarás. Que mientras muchos no han podido ver el favor, tú sí verás el favor en esos lugares. Que mientras muchos dirán, es imposible, tú dirás, claro que no, es posible porque cargo la gracia. Es posible porque Dios está conmigo. Es posible porque Dios me entregará lo que realmente muchos no podrán recibir y ni comprar. Dice la palabra de Dios que el rey le dice en ese momento, antes de todo dice, obtuvo gracia ante sus ojos. Pídele a Dios gracia. Pídele a Dios favor, gracias en tu vida. Dice la palabra de Dios que ella halló gracia en los ojos del rey. Y eso es lo que nosotros, o sea, hay momentos donde tú dices, ¿por qué le caí tan bien a esta persona si ni siquiera me conoce? Ay, te voy a echar el cuentico rapidito para que te disfrutes más la prédica. Yo recuerdo que cuando a mí me iban a operar, la persona que prácticamente Dios usó fue la mamá de la doctora. Y yo recuerdo que en la madrugada Dios me había dado una visión de ella. Ella a veces escucha mi prédica, bueno, si ella me escucha, bueno, ya sabe que es verdad lo que digo. Y yo recuerdo que cuando estoy en la madrugada así, veo una visión de una mujer cabello amarillo y esto, y yo dije, ¿qué es esto? No entiendo. Cuando llego al hospital para saber qué era la persona si era la doctora que Dios me había dicho que me iba a operar porque estaba viendo la respuesta de Dios. Cuando yo llego al hospital, quien me atiende es la mujer que yo veo en la visión. Y yo digo, pero esta fue la mujer que yo vi esta madrugada. Y que yo digo, nada, que está Dios metido. Y esta mujer, sin conocerme, que la honro por medio de esta pantalla y la bendigo y siempre le pido a Dios por ella y por su hija, le digo de verdad, te digo de verdad y te enseño lo que Dios ese día. Esa mujer sin conocerme me sentó, porque yo estaba dolorida ese día, me sentó, me abrazaba y me decía, ay mamita, esto, lo otro, y yo sentía la gracia de Dios sobre mí. Y yo decía, listo, esta va a ser la persona que Dios me puso para que aquí en el lugar donde me van a operar, porque sentía tanto el favor de Dios en mi vida. Mientras que muchos estaban afuera haciendo cola, que tenían buscando tiempo, años, año y medio, 2 años, para que pudieran atenderlos y para que pudieran darle la cita para operarlos. Mira, yo escuché en un momento un señor que lo operaron el mismo día que me operaron. Él me dijo, yo tenía año y medio esperando esta operación, porque venía y todo el tiempo me decían y me aplazaban siempre la operación. Año y medio, y cuando ya un día me iban a operar, perdí los exámenes y perdí todo porque ellos no pudieron y no me operaron. Y después de 1 año y medio es que a mí me estaban operando. ¿Y tú sabes cuánto tiempo yo tenía?
en ese momento de haber llegado afuera del país, porque caminé en obediencia y porque Dios me dijo que era aquí, 1 mes y medio. En 1 mes y medio conseguí a la doctora, conseguí a la enfermera, conseguí a las personas indicadas que Dios me dijo que iba a conseguir. Y por revelación, cuando su gracia me alcanzó, todas estas personas se pusieron a favor y me dijeron, sí, te vamos a operar, vamos, compra todo, esto, lo otro. Y el favor de Dios llegó con las bendiciones, porque tampoco tenía la suficiente plata para lo que me estaban pidiendo en el hospital. Y hubieron personas que me daban y me ayudaron. ¿Qué te quiero hacer entender? Que cuando tú tienes el favor y la gracia de Dios, comprarás sin dinero. Y recibirás presentes y bendiciones de una manera sorprendente. El rey le dice, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro y le dijo, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te la daré. Él le dice, lo que tú me pidas, yo te lo daré. Entonces eso es lo que nosotros deberíamos, que persona que carga la gracia de Dios pueda estar mendigando, dando lástima, está pidiendo. No, el que carga la gracia de Dios no está, ni está mendigando, ni está dando lástima, ni está, no, porque tú sabes con quién cuenta y el que carga a favor de ti. Dice la palabra en Isaías capítulo 51, verso 1. Todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino, leche, sin dinero y sin costo alguno. Cuando yo leí este versículo, yo decía, ahora entiendo cuando Dios nos dice a nosotros que compraremos sin dinero y sin nada, porque la gracia de Dios nos abrirá la puerta donde nadie puede abrir. La gracia de Dios nos hará las cosas en medio de la imposibilidad. Vemos a una Ruth llegando en una tierra donde realmente todo era para ella nuevo, pero la gracia de Dios le entregó todo. Vemos cuando esta mujer llamada Esther necesita hablar con el rey y la gracia de Dios abunda sobre ella, al punto que el rey dice, ¿sabes qué? Si me pides la mitad del reino, yo te lo daré. Ok, aquí estamos dándonos cuenta que esta mujer ninguna de las dos tenía dinero, tenía nada, pero tenían a un Dios que realmente les está abriendo las bendiciones y las puertas del cielo a favor de ellas. Que quiero hacerte entender, no mendigues, no le pidas nada a nadie, no estés dando lástima. Ve a la presencia, llénate de Él, camina en obediencia, camina en rectitud, haz todo lo que Dios te ordene, lo que Dios te diga. Yo he visto la gracia de Dios en mi vida porque realmente, ¿sabes por qué? Porque me gusta caminar en obediencia y siempre me gusta caminar en donde Dios me dice y lo que Dios me habla y lo que Dios quiere. Y vemos aquí realmente que ambas estaban en la voluntad de Dios. La reina Esther porque iba a libertar al pueblo de Israel, iba a cuidarlos y a protegerlos. Y vemos aquí que la gracia de Dios fue tan fuerte que esta mujer pudo libertarlos, cuidarlos y protegerlos. Y esta mujer llamada Ruth, porque ella lo dio todo por el Dios de Noemi y porque quería cuidar a su suegra. Y por eso realmente esta mujer ve el favor de Dios tan fuerte en su vida que le da a su esposo. Ella nunca pensó que las tierras que ella estaba trabajando iban a ser de ella. Ella nunca se imaginó eso. La gracia de Dios es tan poderosa en nuestra vida que si nosotros entendiéramos lo que es el favor y la gracia de Dios, nosotros no estuviéramos mendigando ni fastidiando ni nada, sino haciendo la voluntad de Dios. Cuando tú caminas en obediencia, en rectitud, la gracia de Dios te alcanzará. Así que levántate a que Dios, a pedirle a Dios esa gracia y que la misericordia de Él esté contigo todos los días caminando en obediencia para que veas lo que Dios hará contigo. Bendiciones.